El sonido de golpes en la entrada principal se escuchaba en todos los rincones de la gran casa señorial. Molesto por la interrupción, Santiago del Valle apartó la mirada de los contratos que estaba revisando. Sin previo aviso, no permitían la entrada a su lugar sagrado. El dueño de la finca. Desde el intercomunicador se escuchó la voz insegura de la mujer encargada de la limpieza. Existe una joven que no deja de buscarlo. Afirma que la situación requiere atención inmediata. Dolores, es imprescindible que se programe una cita previa para ser atendido. Tú ya tienes conocimiento de eso. Caballero, la mujer tiene un hijo pequeño y afirma que... ¿Cuál pertenece a usted? Entre los dedos se le escapó el lujoso bolígrafo de oro. De repente, Santiago se puso de pie, destacando con su estatura de 1,85 metros en la lujosa habitación adornada con un estilo minimalista de alta gama. Al abandonar su oficina, exclamó, «¿Qué tontería es esta?». Con decisión, atravesó el elegante vestíbulo de mármol. Su mandíbula tensa era un reflejo de la creciente frustración que experimentaba. Desde la nada, había edificado su propio reino hotelero, supervisando minuciosamente cada aspecto de su existencia. No cabía la posibilidad de imprevistos, ni mucho menos de situaciones escandalosas. Al abrir la puerta, la vio parada justo frente a él. Una joven con melena oscura indomable recogida de forma descuidada, tez bronceada por el sol y una mirada desafiante e inquebrantable. En los brazos de esa persona, se encontraba un paquete cubierto con una tela azul clara. Ella hizo la pregunta sobre Santiago del Valle, aunque era obvio que conocía muy bien su identidad. Respondió de manera fría, fue su contestación. ¿Podrías decirme quién eres tú? Marisol Ramírez se identificó, elevando su mentón con delicadeza. Cuando escuchó el nombre de Carmen, a María le impactó profundamente. Carmen, un nombre que evoca elegancia y sofisticación. Hacía más de un año que no tenía presente a esa persona, ya no recibía sus llamadas, y había cortado toda comunicación cuando su relación se volvió excesivamente compleja. Carmen, con su risa que se propagaba y sus sueños inalcanzables que no se ajustaban a sus proyectos. Marisol acabó con la vida de Carmen de forma directa, sin rodeos. Santiago percibió cómo el piso temblaba debajo de él. Trató de mantener la calma, pero la noticia lo impactó más de lo previsto. Expresó con tono monótono su pesar, manifestando no comprender la razón de... Mientras mostraba levemente el rostro del bebé, ella lo interrumpió para decir, «Este es tu hijo». Hace 3 semanas, mi hermana falleció al dar a luz. Santiago dio un paso hacia atrás, como si las palabras fueran un golpe real. «No se puede», susurró. «Hace más de un año que Carmen y yo pusimos fin a nuestra relación. ¿Alguna vez te cuestionaste la razón por la cual cesó de buscarte?» Marisol expresaba su descontento con un tono lleno de resentimiento. «Cuando tenías 2 meses de embarazo, te desechó de su vida sin miramientos». «No lo hago». Nunca mencionó. ¿Has brindado la posibilidad? La ausencia de palabras bastó como contestación. ¿Hay algún inconveniente, señor del Valle? Desde las escaleras emergió la suave voz de Ángela Montero, su prometida actual, luciendo impecable en un traje de alta costura en tono crema. Su cabello rubio estaba peinado en ondas cuidadosamente desenfadadas, y sus tacones resonaban en el suelo de mármol mientras descendía con gracia felina. Santiago contestó sin apartar la vista del bebé que no era el momento adecuado. «Ángela». Vaya. ¡Qué niño tan adorable! Ángela se aproximó. La sonrisa no llegaba a reflejarse en sus ojos. ¿Podrías decirme quién es la persona que nos está visitando? Marisol lanzó de forma tajante que a ella no le importaba nadie. El rostro de Ángela se heló en una sonrisa. Observó detenidamente a Marisol, examinando cada detalle de su atuendo, desde los vaqueros desgastados hasta la camiseta básica que llevaba puesta. «Santiago, mi amor, ¿qué sucede en este lugar?» Santiago se acarició el pelo, una acción que solo realizaba cuando sentía que la situación se le escapaba de las manos. Confesó su desconocimiento, y esas 3 palabras le resultaron más difíciles que cualquier acuerdo lucrativo. De forma sencilla, comentó Marisol mientras se balanceaba suavemente para tranquilizar al bebé que empezaba a inquietarse.
Este chico es tu descendiente. Su nombre es Mateo. Apenas cuenta con 3 semanas de existencia. Tras el fallecimiento de mi hermana durante el parto, te corresponde a ti, como padre, hacer frente a tus obligaciones. Ángela no pudo contener una risa llena de incredulidad. ¿Es todo lo que hay? ¿Llegas inesperadamente con un bebé y esperas que Santiago te crea? ¿Cuál es el precio que tienes en mente? Pongamos fin a esta farsa. Santiago alzó una mano en señal de que guardara silencio. ¿Cuentas con algún tipo de evidencia? De entre los bolsillos traseros de sus vaqueros, Marisol extrajo un sobre arrugado. El acta de nacimiento en la que Carmen te reconoció como progenitor. ¿Qué es esto? Extrajo un diminuto estuche. El reloj que obsequiaste en su cumpleaños insinuó que deseas que tu hijo lo herede en el futuro. Con dedos temblorosos, Santiago cogió el reloj, observando el grabado en la parte posterior que le recordaba la importancia de aprovechar cada instante. Esto no implica. Mañana mismo se pueden coordinar las pruebas de ADN, anunció Marisol. No tengo inconveniente. El llanto del pequeño quebró la atmósfera cargada de la situación. Marisol balanceó suavemente al bebé, murmurando palabras reconfortantes. Santiago quedó fascinado al ver el diminuto rostro arrugado que se asomaba entre las cobijas. Finalmente expresó que requería un periodo para reflexionar sobre la situación. Marisol contestó que no disponían de tiempo. En 3 días debo regresar a mi trabajo. Me resulta imposible encargarme de él por mí misma, y no tengo la intención de confiar su cuidado a personas desconocidas cuando cuenta con un padre completamente capaz de hacerse cargo. Ángela intervino, expresando su desacuerdo ante la situación. Santiago, no puedes estar pensando en ¿cuál es tu propuesta concreta? Sin prestar atención a su prometida, él formuló la pregunta. Marisol clavó la mirada en sus ojos, sin parpadear. Ocúpate de esto, o me veré obligado a divulgarlo. Crea los encabezados. Un empresario de la industria hotelera deja a un bebé que acaba de nacer. ¿Qué impacto tendrá en tus valiosas inversiones? Santiago frunció la mirada. Detestaba perder el dominio de una situación tanto como verse enfrentado a una amenaza. Sin embargo, al mirar al pequeño, una extraña emoción se apoderó de su corazón. ¿Qué tal si en realidad pertenecía a usted? Mientras miraba fijamente a Marisol, Dolores hizo una llamada. Organiza la habitación de huéspedes ubicada en el ala oriental. La señorita Ramírez y el pequeño permanecerán aquí hasta que encontremos una solución a este asunto. Hola Santiago. Expresó Ángela con entusiasmo. Mañana temprano nos ocuparemos de los exámenes de ADN, declaró. Marisol asintió, dejándose llevar por una leve sonrisa triunfante, algo que no se había permitido hasta ese momento. Tenía la certeza de que, en el fondo, no podrías ignorar a tu propia familia. Él contestó de manera fría que no se debe mezclar prudencia con aprobación. No he tomado ninguna decisión todavía. Mientras Dolores conducía a Marisol al interior de la casa señorial, Santiago permanecía estático, observando cómo su vida meticulosamente organizada empezaba a desmoronarse con cada avance que ellas realizaban. Sobre la mesa de madera oscura, el sobre blanco parecía una bomba a punto de explotar. Mientras giraba la copa de whisky entre sus dedos, Santiago lo observaba detenidamente. Con una expresión de optimismo, susurró al descubrir el resultado finalmente. Una compatibilidad del 99,9%. El universo que había creado con la meticulosidad de un artesano relojero acababa de girar sobre su eje. Tenía la responsabilidad de ser progenitor. El término sonaba desconocido en su cabeza, como una lengua que jamás había aprendido. Los sollozos de Mateo resonaron por los corredores de la gran casa. Después de tan solo 3 días, lograba identificar fácilmente ese ruido entre muchos otros. Se alzó de forma automática y luego se detuvo repentinamente. ¿En qué estaba metido? Había personal encargado de esa tarea. ¿Cuál es tu próximo paso ahora? Desde la entrada, la voz de Marisol lo tomó por sorpresa. No puedes seguir pretendiendo que nuestra situación es solo un mal momento temporal. Sostenía al pequeño junto a su corazón. Su melena suelta enmarcaba sus rasgos firmes, muy similares a los de Carmen,
aunque con un toque desafiante adicional. Vamos a contratar a una cuidadora, contestó de manera brusca, y vamos a buscar un piso que sea apropiado para los dos. Disculpa, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Estás despidiéndonos? Está en mi propuesta brindar autonomía, rectificó. Por supuesto que sí, con un sustancioso subsidio. Marisol se acercó tanto que quedó a escasos centímetros de su cara. Un intenso olor a jazmín lo sorprendió, desconcertándolo por un instante. Presta atención, adinerado. No deseo tu capital ni tus donativos. Mi deseo es que el niño cuente con la presencia de un padre, no simplemente con un dispensador de dinero. Admitió su incapacidad para ser padre, dejando escapar las palabras sin poder retenerlas. Al nacer, nadie posee todo el conocimiento. Su voz se volvió un poco más dulce. Sin embargo, hay quienes al menos hacen el esfuerzo. Santiago contempló al niño descansando. Tan diminuto, tan frágil. El hijo tuyo. Poco a poco, la idea empezaba a tomar forma. Marisol sugirió una idea. Han pasado 3 meses. Permanece a nuestro lado durante un trimestre. Adquiere habilidades para el cambio de pañales, la preparación de biberones y para desempeñarte como padre. Luego tomas una decisión. ¿Por qué es de tu interés? Sería posible que te quedaras con el dinero y te esfumaras. Debido a mi compromiso con Carmen de brindarle a su hijo todo lo que nosotras no tuvimos, incluso la presencia de un padre. Entre los dos se instauró un silencio denso. Él propuso un lapso de 5 días. Posteriormente, redactaremos términos precisos de forma escrita. ¿Es necesario formalizar todo a través de un contrato contigo? Así es como operan las relaciones que tienen éxito. Marisol roto los ojos con fastidio. Mira a este pequeñín. Es como un acuerdo que aceptaste sin revisar los detalles, colega. De repente, la puerta principal se abrió con fuerza. Al llegar, Ángela deslumbró con su fragancia exclusiva y sus deslumbrantes piezas de joyería. Mi amor, el decorador de la boda ya está aquí. Es necesario que los repasemos. Al divisar a Marisol, se detuvo en seco. Todavía estás por aquí. Marisol afirmó con determinación que se quedaría en ese lugar, mostrando una sonrisa desafiante. Ángela se aproximó a Santiago, entrelazando su brazo con el de él de manera dominante. ¿Qué tal los resultados? Santiago asintió con un gesto sutil. Pertenece a mí. Así son las cosas. A veces ocurren estos imprevistos. Ángela se expresó como si estuviera debatiendo un problema de poca importancia. Existe la posibilidad de hallar una disposición puntual. Estoy al tanto de internados de alta calidad en Suiza. ¿Hospitales residenciales? Marisol interrumpió la conversación. Para un bebé recién llegado al mundo. ¿En qué mundo te encuentras? En un mundo donde la imagen es crucial, respondió Ángela con cariño. Santiago está a punto de concluir la negociación para unir fuerzas con Hoteles Monterreal. Es preferible evitar situaciones que generen controversia dentro del ámbito familiar. Santiago observó a las dos mujeres, completamente diferentes en todos los aspectos posibles. Su vida meticulosamente organizada choca de frente con esta nueva y caótica realidad. Anunció que Marisol permanecerá de manera provisional. Es fundamental implementar una transición apropiada para el menor. La mirada de Ángela podría haber helado el mismísimo Averno. Con una voz dulce y maliciosa, expresó su aprobación. Me encargaré de que Dolores designe cuartos individuales para cada uno. Después de la dramática partida de Ángela, Marisol dejó escapar una risa. Realmente tienes una pareja maravillosa. ¿El producto incluye un manual de usuario o simplemente la etiqueta de precio? Mordaz señaló que no todos crecimos en vecindarios donde se ve como una habilidad resolver conflictos a través de discusiones acaloradas. En ese lugar, al menos estamos seguros de quiénes son las personas que desean lastimarnos con un cuchillo. Aquí realizan esta tarea con una sonrisa en el rostro. Los días siguientes se desarrollaron en medio de un desorden organizado. Santiago se dio cuenta con sorpresa de que su planificación meticulosa no era compatible con el impredecible ritmo de un bebé recién nacido. Mientras sostenía a Mateo en sus brazos firmes, Marisol daba instrucciones.
No se trata de un delicado jarrón de porcelana que vayas a destrozar. A pesar de que se quejaba de tener una videollamada en 10 minutos, no apartaba la mirada del niño. En este momento, siente la necesidad de comer. ¿A quien le das el triunfo? En el cuarto día, Santiago había tenido que anular 3 citas. Se le notaron manchas de leche durante una videoconferencia global y durmió menos que en cualquier situación de conflicto. Murmuró con molestia al preparar un biberón a altas horas de la noche. Desde el umbral de la puerta, Marisol lo miraba con una sonrisa que se formaba en su rostro. Estás a punto de dominarlo por completo. Solo necesitas hacerlo sin esa expresión de estar desactivando un artefacto explosivo. Una sensación de alivio invadió su corazón al conseguir que Mateo aceptara el biberón sin derramar lágrimas. Se requieren directrices precisas, expresó sin mirar hacia arriba, un pacto que sea favorable para todas las partes. Al acercarse a la criatura, Marisol rozó sin querer su brazo al inclinarse hacia ella. ¿Acostumbras a simplificar todo en términos de cifras y disposiciones? Es mi especialidad, así que tendrás que adquirir nuevas habilidades, susurró. Los contratos no son compatibles con los corazones. Para el 5.º día, el trabajo estaba completado. Sobre su escritorio, Santiago desplegó el documento mientras Marisol lo revisaba detenidamente, leyendo cada palabra con cuidado. ¿Compartir la custodia? Mostró asombro al formular la pregunta. Creí que preferirías mantener cierta distancia. Simplemente contestó que era su hijo. Marisol siguió con la lectura hasta que su rostro experimentó un cambio radical. ¿Podrías decirme qué es esto? Indicó el final del documento. ¿Cuál es la razón de que Ángela figure como tutora legal suplente? Santiago arrugó el ceño. No fui yo quien lo colocó. Tomó el documento, examinándolo con atención. No figuraba en el documento que estaba redactando. Un estremecimiento recorrió su columna vertebral. El contrato fue alterado por alguien sin que tuviera conocimiento de ello. Los ojos de ambos se cruzaron con los de Marisol, coincidiendo por primera vez en una inquietud compartida. Ella insinuó una amenaza al mencionar que tu prometida tiene intenciones específicas para nuestro hijo. Pasado un lapso de 14 días, la residencia del Valle lucía completamente distinta. Los juguetes de varios colores rompían la perfección del minimalismo. La cocina de diseño estaba llena de biberones esterilizados. Mientras recorría los corredores, Santiago, el poderoso empresario hotelero, lucía cansado pero no podía evitar sonreír cada vez que Mateo le tomaba la mano. ¿Estás indicando que decidiste no asistir a la reunión con los inversionistas japoneses para poder acompañar al niño a su cita médica? La cara de Roberto, su compañero y gran amigo, era una obra de arte. ¿Quién se esconde tras esta identidad y cuál ha sido el accionar de Santiago del Valle? Santiago arregló su corbata con la intención de recobrar parte de su prestigio laboral. Se trata de un control de gran relevancia. Es necesario que el médico especialista revise su crecimiento y evolución. Roberto explicó que hay personas que contratan personal para contratar niñeras, mientras lo miraba con interés. Los multimillonarios que no dudan en gastar grandes sumas de dinero en el cambio de pañales. Santiago afirmó que no se está realizando ningún cambio, simplemente está vigilando. Un risueño sonido de mujer rompió su fingida seriedad. En el umbral se presentó Marisol, luciendo un vestido modesto que resaltaba las formas que Santiago ya empezaba a observar más de lo debido. ¿Estás llevando a cabo una supervisión? Reprodujo la risa con alegría. De esa manera me persigues con paños húmedos, al mismo tiempo que exclamas que no lo limpie de esa forma, como si fuera el fin del mundo. Casi le sale el café a Roberto por la boca. Debo encontrarme con esta dama, ofreció su mano. Roberto Mendoza, compañero de la obsesiva gestión que tienes enfrente. Marisol Ramírez, la peor pesadilla del obsesionado, contestó apretando los labios. ¿No es hora de que empieces a organizar el baño para Mateo? De repente, Santiago se sintió incómodo por la rápida cercanía entre ellos y decidió interrumpir. El trabajo está terminado, jefe, le hizo un gesto con el ojo. Consideré que preferirías encargarte tú, dado tu rol de supervisión. La mirada desafiante que brillaba en sus ojos provocó una reacción instintiva en su ser.
En efecto, agarró al pequeño de sus brazos con destreza, tomando por sorpresa a la mujer. Roberto, vamos a posponer la reunión para el día de mañana. El compañero mostró un rostro lleno de asombro al presenciar la transacción. Claro, la dirección de un imperio puede postergarse en espera de la supervisión de un padre. Al quedarse a solas, Marisol se cruzó de brazos. ¿Por qué estás tan alterado? Roberto daba la impresión de ser una persona agradable. Santiago se lamentó al instante de ser tan amable. ¿Acaso sientes envidia en este momento? Una expresión de felicidad se reflejó en su cara. Dios mío. Santiago del Valle, un hombre de gran envergadura, se mostraba envidioso ante una charla. Contestó sin rodeos mientras se enfocaba en medir con precisión la temperatura del agua. Me enfoco exclusivamente en velar por los intereses de Mateo. ¿De qué manera se ve favorecido Mateo por tu actitud gruñona hacia mi primera interacción humana en semanas? Santiago se encontró con su mirada. No precisas interactuar con personas. Dolores, Miguel, tú y yo formamos parte de este grupo. Se aproximó de manera amenazante. Ahora eres la persona con la que más interactúo, ya que parece que intentas evitar el contacto conmigo durante el día, salvo cuando se trata del bebé. Decía cosas que no eran ciertas. Hacía días que intentaba encontrar motivos para encontrarme con ella. Mientras entonaba canciones de cuna, la miraba de reojo. Durante reuniones importantes, solía reflexionar sobre las respuestas ingeniosas que daría. Durante el baño de Mateo, reinaba un silencio lleno de tensión eléctrica. Al tocar el agua tibia, sus manos se encontraron, generando una corriente que no estaba relacionada con la temperatura. Marisol reconoció lo rápido que aprendía Santiago al envolver al pequeño de manera impecable en la toalla. Santiago, con voz más tenue de lo planeado, atribuyó su habilidad a haber tenido una excelente instructora. Hubo un cambio en la atmósfera. Una tensión distinta, más intensa y amenazante. Esa noche, Santiago recibió la ansiada llamada que tanto esperaba. Has averiguado lo que te solicito? Asintió el responsable de la seguridad. La señorita Montero se ha estado encontrando con el abogado de su antigua pareja. Parece ser que tienen la intención de impugnar cualquier acuerdo de custodia que usted acuerde. Expande la discreta protección alrededor de la residencia, Carlos. Agradezco tu labor. Salió al balcón en busca de un poco de frescor. Marisol fue hallada observando el mar, su figura destacándose frente a la luna llena. Finalmente, Mateo se ha quedado dormido, comentó sin girarse. Parece que ya está familiarizado con tu hogar más que tú. Nuestro hogar, rectificó, asombrándose a sí mismo. Mientras permanezcan en este lugar, Marisol se dio la vuelta, dejando que la brisa del mar acariciara su melena. Santiago del Valle dividiendo espacio. Parece que el fin del mundo se acerca. No te rías, se aproximó, apoyándose en la barandilla a su lado. Estoy haciendo el esfuerzo. Lo comprendo, su tono de voz se volvió serio. Y lo estás haciendo de manera más satisfactoria de lo que imaginaba. En el primer instante, sus miradas se cruzaron con sinceridad. De repente, confesó, Ángela está tramando algo. Quiere quedarse con la custodia de Mateo. ¿Por qué razón? No le despierta ningún interés. Gracias a mi apellido, se me presentan oportunidades. Un descendiente del Valle representa un activo de gran valor. Marisol se puso pálida. Con determinación, murmuró, que me entierren antes. No permitiré que utilicen a mi sobrino como objeto de negociación. Nadie va a hacerlo, dijo mientras colocaba su mano sobre la de ella. Te doy mi palabra. El roce transmitió sensaciones cálidas a lo largo de su brazo. Sería conveniente alejarse, mantener una distancia adecuada. En vez de eso, sus manos se enlazaron. Quiso saber por qué Carmen nunca le había mencionado sobre el embarazo, con la voz llena de emoción. Marisol dejó escapar un suspiro profundo. Hizo el esfuerzo. Durante varias semanas, estuvo llamándote. Al responder finalmente, expresaste tu deseo de no tener problemas emocionales en tu día a día. El recuerdo lo impactó de repente, como un golpe repentino,
Una llamada finalizada rápidamente mientras finalizaba la fusión con Hoteles Monterreal. No tenía conocimiento. En ese momento, ella también carecía de conocimiento. Al día siguiente fue cuando se dio cuenta. Un destello brillante se reflejaba en sus ojos, conteniendo las lágrimas. Optó por no permitir que su hijo suplicara por cariño si no lo considerabas importante. Hubiera dado una respuesta. Se escuchaba rara, como si estuviera sofocada. En caso de que hubieras tenido conocimiento. ¿En serio? Lou reprochó. ¿O habrías enviado una contribución mensual para calmar tus remordimientos? La interrogante se mantuvo suspendida entre ambos. Llena de dolor. Sincera. Al final, reconoció, no tengo la respuesta, pero sé cuál sería mi decisión en este momento. Se encontraban en una proximidad alarmante. Era posible distinguir cada una de las pecas en el tabique de su nariz, percibir su respiración agitada. ¿Cuál sería tu siguiente paso? Murmuró la mujer. Resultó imposible establecer quién fue el primero en moverse. Cuando sus bocas se juntaron, fue como si dos mundos chocaran con intensidad. Él hundió las manos en su pelo, mientras ella agarraba fuertemente su camisa. El sabor del beso era auténtico, ardiente, lleno de riesgo. Finalizaron la pelea, respirando agitadamente, con sus frentes todavía pegadas. Santiago dio un paso atrás de repente, sintiendo un miedo intenso por lo que acababa de experimentar. Murmuró para sí mismo, no debería haber ocurrido esto, mientras se calmaba. La expresión de fragilidad en el semblante de Marisol se convirtió en ira. Contestó con frialdad, estás en lo correcto. Fue una equivocación en el cálculo. No habrá repeticiones. Al día siguiente, se desató el desorden total. Al regresar de una reunión, Santiago se encontró con Marisol, quien estaba empacando de manera apresurada. ¿Qué estás haciendo? Nos marchamos, contestó sin dirigirle la mirada. La prometida a la que tanto amas me ha acusado de haber sustraído sus alhajas. Hallaron una gargantilla de ella entre mis pertenencias. ¡Qué tontería! Él no. Claro que no, exclamó, confrontándolo al fin. Pero ya ha comenzado a llamar a la policía. Santiago se quedó inmóvil por completo. La idea de quedarse sin ellos resultó ser increíblemente angustiante. Expresó, no lo permitiré, y por primera vez en su existencia no tenía claro cómo cumplir con lo prometido. Imposible impedirme, gritó Marisol mientras lanzaba prendas a una maleta con una ira desenfrenada. Mi elección está hecha. En el umbral, Santiago permanecía estático, contemplando la escena. Cada vez que arrojaba una prenda, era como recibir un golpe directo. Le rogó que al menos le permitiera llevarla, intentando mantener un tono lo más neutral posible. Por un momento, se quedó quieta, observándolo con asombro en su rostro. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ubicarnos fácilmente cuando sea necesario presentar a tu hijo en eventos sociales, respondió sinceramente, para garantizar que lleguemos sin contratiempos. De repente, la puerta se abrió bruscamente. Un par de agentes de la ley ingresaron seguidos de Ángela, cuya expresión afligida parecía digna de un premio de actuación. Aquí la tienes, indicó de manera dramática, la trabajadora a la que contraté por compasión, y me está sustrayendo. Santiago se colocó delante de los agentes y Marisol. Expresó con su tono profesional, el mismo que imponía respeto en las reuniones de alto nivel, que se trataba de un error. La señorita Ramírez está aquí como una persona a la que he invitado, no como parte del personal, y el collar que se menciona fue obsequiado por mí. La falsedad se expresó con una sorprendente fluidez. El rostro de Ángela perdió color. Santiago, amor, ¿sobre qué tema estás conversando? El collar que tengo en mi posesión solía ser propiedad de mi querida abuela. En su despacho, mantuvo la compostura al decir, oficiales, me disculpo por los problemas ocasionados. Después de disculpas incómodas y miradas confusas, los agentes de policía se retiraron. Ángela se quedó, con una furia reprimida palpable. ¿Acaso has traspasado un límite? Murmuró. Fue usted quien la atravesó, contestó con frialdad. Toma tus pertenencias. La charla ha llegado a su fin.
Después de que Ángela salió y la puerta se cerró, Marisol soltó la prenda que tenía en la mano. Explicó su acción diciendo que lo hizo por considerarlo lo apropiado y se acercó con cuidado, como si estuviera aproximándose a un animal lastimado, añadiendo que confiaba en ella. El silencio que reinaba entre ellos resonaba con las palabras que no se habían pronunciado. Al final, murmuró, «De todas formas, debo marcharme. Todo esto, haciendo un gesto que incluía toda la habitación, resulta ser excesivamente complejo. Te acompañaré», declaró con una tranquilidad inquietante. «Allá donde te dirijas, allí estaré». La firmeza de su mirada la dejó sin palabras. Unas horas más tarde, el elegante automóvil de Santiago se estacionaba frente a una humilde construcción en un vecindario laborioso de la urbe. Miraba por la ventana con evidente incomodidad, expresando, «No es necesario que vengas conmigo». «Me gustaría saber cuál es tu lugar de origen», contestó de forma directa. Aunque era compacto, el piso tenía mucha luz. En todos los rincones hay una gran cantidad de plantas. Las paredes lucen colores llamativos y hay fotografías enmarcadas. Un verdadero hogar, no una casa de revista. Mientras preparaba café en una cocina diminuta, Marisol mencionó lo mucho que le gustaba a Carmen ese sitio. Expresaba que poseía carácter, a diferencia de los hoteles sin personalidad en los que había trabajado. Santiago se desplazó por el lugar con calma, captando cada aspecto. Frente a una imagen, se detuvo observando a Carmen, quien aparecía sonriendo con alegría y mostrando un certificado. Expresó en voz baja su sorpresa al descubrir que había cursado estudios de diseño. «Hace mucho tiempo que desconocías cosas sobre ella», contestó sin mostrar enojo, solo melancolía. Se esforzaba trabajando 2 veces al día para costearse sus estudios universitarios. «Mi sueño era crear ambientes que narraran relatos, no solo causaran impacto». Algo se rompió en el interior de Santiago. Cuánto había descuidado debido a su enfoque en hacer crecer su reino. Inquirió de repente por la ubicación de sus pertenencias. ¿Desearía? No tengo claro. Tener algo para Mateo. Algo que le pertenece. La expresión de Marisol se volvió más amable mientras indicaba un lugar con su mirada. No he tenido la energía necesaria para repasarla. Sentados en el suelo, abrieron la caja juntos. Santiago nunca había escuchado las historias que cada objeto guardaba. Un bloc de dibujo, imágenes de los viajes que Carmen había emprendido en solitario, un viejo ejemplar de 100 años de soledad con anotaciones en los bordes, y una misiva con su nombre escrito en la parte exterior del sobre. Marisol aclaró que nunca la mandó, sino que la redactó al enterarse del embarazo. Santiago, con las manos temblorosas, tomó el sobre y mencionó que semanalmente prometía enviarlo, pero él no era digno de conocer su contenido. La misiva resultó concisa y sinceramente dolorosa. No estaba solicitando nada. Simplemente mencionaba su intención de ser padre de su hijo, sin buscar agradecimiento ni ayuda, pero anhelando que en el futuro pudiera conocerlo. Una frase resonó con intensidad. «El deseo es que no nos borres de tu memoria, no que nos ames». Al alzar la vista, las lágrimas fluían sin control por sus mejillas. Nunca antes había derramado lágrimas desde que su madre falleció 2 décadas atrás. Sorprendida por la inesperada debilidad, Marisol se acercó de forma instintiva. Al pasar su mano por su rostro, secó una lágrima. «Nunca te despreció», murmuró. «Mi deseo era que encontraras la felicidad, incluso si no era a su lado». Santiago colocó su mano sobre su rostro. Expresó con voz áspera que había basado toda su vida en la idea de que el éxito lo validaba todo. «En tan solo 3 semanas, la llegada de un bebé ha cuestionado todo para ti». Se cruzaron sus miradas, sin adornos ni artificios. En esta ocasión, no se dio un beso, sino una conexión más intensa, más inquietante que cualquier contacto corporal. Mateo se puso a llorar, interrumpiendo la situación. Ambos se movieron al mismo tiempo para ayudarlo, tropezando de forma desgarbada. Santiago comentó que parecía tener apetito, mientras preparaba con destreza un biberón. Marisol lo miraba con verdadera sorpresa. ¿Quién hubiera imaginado que el poderoso empresario se transformaría en un padre tan entregado?
Nadie hubiera imaginado que la hermana que desafiaba las normas sería la encargada de instruirme. Respondió con una leve sonrisa. Mientras daba de comer a Mateo, Santiago decidió de inmediato. Les pidió que regresaran con él. La casa señorial es de gran tamaño. Tienen la posibilidad de contar con un lugar exclusivo para ellos. Sin la presencia de Ángela, no hay ninguna situación estresante. Hasta que hallemos la solución óptima para todos. Marisol vaciló al expresar sus dudas a Santiago sobre su lugar en su entorno, temiendo que Mateo tampoco encajara en él. Por favor, muéstrame el tuyo, contestó de manera simple. Enséñame lo que he estado perdiendo. Al volver a la casa grande, en el momento en que Marisol estaba acostando a Mateo, el móvil de Santiago recibió una notificación importante. El detective privado que le había encargado el trabajo descubrió algo perturbador. Documento de última voluntad alterado. Modificación en la cláusula de custodia. La señorita Montero ha empleado a un notario deshonesto. Se adjuntan los documentos originales. Mientras Santiago repasaba los documentos, experimentaba la sensación de que el suelo desaparecía debajo de él. En su testamento inicial, Carmen especificaba claramente su deseo de que Marisol fuera la tutora de Mateo en caso de que algo le sucediera. Para involucrarse en la educación del niño, Santiago tendría que casarse con una persona que mostrara un verdadero cariño hacia el pequeño. Ángela había modificado los papeles para figurar como la responsable legal, excluyendo por completo a Marisol de la situación. Una vez más, el teléfono empezó a sonar. Un mensaje de texto enviado por Ángela. Cariño, las acciones aumentaron un 15% tras el anuncio de nuestra boda. El letrado ha completado todos los preparativos para obtener la custodia completa. Deseo que esa mujer y su situación complicada desaparezcan de nuestro entorno lo antes posible. Un cariñoso gesto de afecto. Santiago permaneció estático, con la sangre bulléndole en las venas. Al volver a la sala, Marisol debió darse cuenta por su expresión de que algo no iba bien. Al acercarse, preguntó con preocupación, ¿qué ocurre? Santiago exhibió los papeles, sin poder articular ni una sola palabra. Dijo en voz baja, con expresión de desconcierto, que, de acuerdo con lo expuesto, sería conveniente que tú y yo nos uniéramos en matrimonio, expresó con seriedad. Es la única manera de cumplir con el deseo de Carmen y de resguardar a Mateo de Ángela. Cuando sus ojos se encontraron, la propuesta pendiente se deslizaba entre ellos como una nube cargada de electricidad. Santiago del Valle, ¿acaso me estás proponiendo matrimonio? Inquirió al fin, su tono de voz mezclando sarcasmo y sorpresa. Le estoy ofreciendo un pacto de corta duración, explicó, tratando de mostrar pragmatismo, a pesar de sentir las palpitaciones aceleradas e inexplicables de su corazón. En beneficio de Mateo, Marisol lo analizó minuciosamente, como si estuviera valorando si se trataba de una estrategia más. Al final, llegó a la conclusión de que era un acuerdo matrimonial, donde cada uno conseguiría lo que deseaba. Cierto, confirmó Santiago, sin prestar atención a la extraña sensación de desilusión que lo invadió. La sala del tribunal local parecía sorprendentemente reducida para un acontecimiento que transformaría por completo la situación. Nerviosa, Marisol arregló con cuidado el modesto vestido blanco adquirido temprano en una tienda de grandes almacenes. Junto a él, Santiago rubricaba papeles con la misma seriedad que empleaba al concluir acuerdos financieros de gran envergadura. La magistrada, una mujer madura con gesto incrédulo, inquirió por los anillos. Santiago sacó de su bolsillo una pequeña caja forrada de terciopelo azul. Marisol contuvo el aliento. No habían mencionado los anillos. Susurró mientras colocaba en su dedo una banda plateada simple con un diminuto diamante. Espero que te guste. No mostraba extravagancia ni era vistoso. Era impecable. ¿Cuándo? Empezó a preguntar ella. En la mañana de hoy, contestó sin dirigirle la vista. Se consideraba adecuado conservar ciertos protocolos. Al poner su mano sobre la suya, sintió una leve vibración en sus dedos. Con la autoridad otorgada por las leyes del país, los declaro oficialmente marido y mujer, declaró la jueza de manera automática. Ahora puede sellar el compromiso con un beso a la novia.
Ambos se quedaron inmóviles, mirándose fijamente. Este detalle crucial no fue tomado en cuenta por ellos. Santiago se inclinó con delicadeza, acercando apenas sus labios a los de ella en un beso fugaz, casi como una promesa susurrada. No obstante, la descarga eléctrica que atravesó su columna vertebral no fue corta en absoluto. «Enhorabuena al matrimonio del Valle», interrumpió el abogado, disipando la magia del momento. «Toda la documentación está correcta». Al abandonar el tribunal, una intensa ráfaga de destellos los dejó momentáneamente deslumbrados. Hola, Santiago. Los periodistas gritaban el nombre de Santiago mientras le preguntaban si era verdad que dejó a Ángela Montero por la hermana de su antigua pareja. ¿Hace cuánto tiempo que se encuentran en secreto? ¿Es verdaderamente su descendiente o se trata de una estrategia para obtener la riqueza de la familia Valle? Santiago rodeó con cuidado la cintura de Marisol y la condujo hacia la limusina que aguardaba con la puerta entreabierta. Una vez dentro del automóvil, se disculpó por la situación inesperada. Debería haberlo tenido en cuenta. El calor de su mano en la cintura de Marisol seguía presente. Marisol expresó con amargura que Ángela probablemente fue quien lo descubrió. La familia cuenta con conexiones en todos los ámbitos de la comunicación. El móvil de Santiago no paraba de sonar. Contacto de asociados, clientes y amistades. La noticia se propagaba a la velocidad de un huracán en el Caribe. Al caer la tarde, todos los canales de televisión comentaban sobre la polémica boda sorpresa del poderoso empresario hotelero. En las redes sociales se desataba un frenesí de rumores acerca de la enigmática dama que había conquistado el soltero más deseado en el ámbito empresarial a nivel mundial. Durante la videoconferencia, Roberto leyó sobre la boda del magnate con la hermana de su expareja, quien es también la madre de su hijo. Santiago recibió el elogio de Roberto por la forma en que ha transformado su vida. Santiago respondió con calma que simplemente protege lo que le pertenece. Su amigo inquisitivo quiso saber qué posesiones tenía ahora. ¿Acaso solo el niño o también la tía que ahora era su esposa? De repente, Santiago finalizó la llamada de forma abrupta. En aquella noche, la cena se desarrolló en un ambiente de silencio tenso. Dolores había dispuesto una mesa distinguida con velas y champán, pensando en la posibilidad de festejar. Santiago se ofreció a solicitar que sirvan en habitaciones diferentes. Marisol, jugando con inquietud su anillo, contestó que no era preciso. Es importante mantener las formas, ¿verdad? Incluso en este lugar. El champagne contribuyó a aliviar la tensión. Una copa se transformó en 2, después en 3. En poco tiempo charlaban casi como de costumbre acerca de Mateo, que descansaba tranquilamente bajo la atenta mirada de la cuidadora nocturna. Marisol mencionó, él tiene tu ceño cuando está enfocado, mientras que él agregó con delicadeza, y la sonrisa de Carmen. Sin embargo, la decisión te corresponde por completo. ¿A mí? Expresó asombrada. La expresión que hace con su cara cuando algo no le agrada. Igual que tú en nuestras discusiones. Ambos se rieron, el sonido inesperadamente cercano en la amplia sala de estar. Sería conveniente conversar. Ajustes, mencionó Santiago después de un instante. Al llegar la noche, se enfrentaron de golpe con la cruda realidad de su situación, lo que les impactó profundamente. Él propuso, podría descansar en una habitación distinta. No es necesario que nadie se entere. Marisol observó su copa sin líquido. Los criados comentan, los reporteros acechan, y tengo el conocimiento necesario de tu entorno para comprender que Ángela aprovechará cualquier debilidad en nuestra situación. Levantó la mirada con determinación y afirmó, compartiremos cuarto. Es la opción más racional. Si únicamente la racionalidad hubiera sido la fuerza impulsora detrás de su elección, quizás habrían logrado simular desinterés al ingresar juntos a la habitación principal. Al cerrar la puerta tras ellos, la atmósfera estaba cargada de electricidad, más por la tensión que por la comodidad. Santiago indicó el camino al baño sin necesidad. Tómate tu tiempo para alistarte primero. Marisol percibió la sensación, agarrando su estuche con fuerza como si fuera su única salvación. Mientras el agua caliente caía sobre ella en la ducha, trató de dominar la vorágine de sentimientos que la invadía.
Se trató simplemente de un pacto, un convenio, sin más. Cuando salió, vestida con un simple pijama de algodón, vio a Santiago mirando la ciudad a través de la ventana. Había decidido prescindir de la corbata, y los primeros botones de su camisa dejaban al descubierto el cuello bronceado que ella había evitado observar detenidamente. «Te toca a ti», susurró al pasar a su lado. El contacto fortuito de sus brazos provocó una reacción compartida de escalofrío. Con delicadeza, Santiago tomó la muñeca. «Marisol», su tono de voz era inusual, casi frágil. «Esto no es necesario». Sus labios cortaron su discurso. Un beso repentino, surgido tras semanas de tensión acumulada, de miradas furtivas, de instantes compartidos con Mateo. Santiago reaccionó de inmediato, abrazándola con ternura. No había necesidad de seguir con la farsa, ni justificaciones que dar. Dos individuos sucumbiendo a una atracción que habían rechazado desde el principio. Las manos exploraron zonas vedadas, descubriendo y adentrándose en ellas. Las prendas yacían en el suelo, desamparadas. Juramentos fueron murmurados sobre la piel cálida. Marisol se quejó mientras él dibujaba figuras en su cuello. «Desde que llegaste a mi vida, todo se ha vuelto más complicado», contestó él, llevándola en brazos hasta la cama. Lo que ocurrió después fue un acuerdo que se diferenciaba del pacto sellado previamente. Un acuerdo firmado con susurros y nombres entonados en la penumbra. La combinación ideal de dos universos que parecen no encajar. Al despuntar el día, Marisol observaba a Santiago mientras dormía, sin su apariencia laboral y sin mostrar protección alguna. Un hombre vulnerable descubrió algo que su inmensa fortuna no podía adquirir. La tranquilidad se vio interrumpida por el llanto de Mateo. De manera instintiva, los dos se despertaron simultáneamente. Santiago afirmó que se marcharía, dándole un beso en la frente a Marisol de forma tan espontánea que la dejó aterrada. Esto no estaba incluido en el acuerdo. Los sentimientos no se encontraban dentro de los términos del contrato. Al volver con el bebé, la escena la impactó de manera sorpresiva y contundente. Santiago sujeta a Mateo en medio de la tenue luz de la mañana, los dos observándola con una variante de la misma expresión facial. Un grupo familiar. En su cabeza retumbó la palabra, vedada y amenazante. El sonido del teléfono interrumpió mi tranquilidad. Al recibir el mensaje, la expresión de Santiago cambió por completo. Con voz nerviosa, mencionó que era Ángela. «Necesito una reunión urgente. Asegura contar con evidencia de que nuestro enlace matrimonial es falso y de que el documento testamentario original fue modificado». «¿Cómo?». Marisol experimentó la sensación de que el piso se desvanecía bajo sus pies. «Sin embargo, poseemos los papeles auténticos, los cuales de manera misteriosa se extraviaron de la oficina de mi abogado hoy por la mañana», añadió con pesar. Avanza un paso más. Ante el creciente miedo en su corazón, Marisol abrazó a Mateo de manera automática, y con preocupación en su voz, preguntó, ¿cuál sería la mejor acción a tomar en esta situación? Santiago la observó con una pasión abrasadora en sus ojos. Combatir. Unidos. La unión de sus voces llenó el silencio que había entre ellos, llevando consigo compromisos no expresados y temores no revelados. ¿Solamente se trataba de Mateo? ¿Existía alguna otra cosa que ambos evitaban mencionar? En la oficina del juez Andrade se respiraba un ambiente cargado de nerviosismo. En un extremo, Ángela destacaba con un conjunto de chaqueta y falda en tono marfil, mientras su letrado exhibía papeles con una exactitud meticulosa. En la otra mesa, Santiago y Marisol mostraban unidad, con sus manos unidas bajo la mesa. El abogado de Ángela pidió la anulación rápida de la unión fraudulenta y la custodia temporal del niño. Contamos con evidencia contundente de que se llevó a cabo con la única intención de infringir la voluntad inicial de la madre biológica. El juez, con un rostro impasible, dio su aprobación con un gesto de cabeza. Puede continuar. El letrado presentó un escrito certificado ante notario. El presente documento es el legado verdadero de Carmen Ramírez, en el cual deja establecido de manera precisa que, al morir, la responsabilidad de cuidar al menor sería de la señorita Montero, compañera oficial del padre en ese entonces. Marisol no pudo evitar exclamar, «¡Es mentira!».
El juez solicitó ordenadamente al señor del Valle que presentara alguna evidencia que pudiera refutar el documento. Santiago y su letrado se miraron brevemente, y este último hizo un gesto de desaprobación apenas perceptible. Pedimos un plazo para obtener más pruebas, su señoría. El brillo triunfante en el rostro de Ángela llenó la habitación. El juez sentenció: aceptado. 48 horas. Mientras tanto, el niño estará bajo la custodia compartida de ambos progenitores. ¿Compartida?, exclamó Ángela. Pero es fundamental que el menor se encuentre en un ambiente estable. Mi determinación es definitiva, señorita Montero, contestó de manera categórica. Ya sea compartida o únicamente con los habitantes del valle hasta que se llegue a una resolución definitiva. La ira deformó brevemente la impecable cara de Ángela antes de que volviera a mostrar su expresión de cuidado como madre. Al abandonar el tribunal, Marisol no podía contener su temblor. ¿Qué sucede si no hallamos nada? ¿Qué pasaría si nos quitan a Mateo? Santiago la acercó a él, sin prestar atención a los fotógrafos. Aseguró: no ocurrirá. Existe algo que no encaja en esta situación. Dentro de la gran casa, Santiago se esfumó en su estudio, realizando llamadas de manera agitada mientras Marisol arrullaba a Mateo, tratando de infundirle tranquilidad aunque ella no la experimentaba. A la hora cercana a la medianoche, Roberto llegó con una mirada de victoria y sosteniendo una carpeta debajo de su brazo. Entró en el estudio y declaró que ya contaba con lo necesario. La huella del dinero nunca engaña. Sobre el escritorio, Santiago extendió los papeles. Transferencias de dinero, datos de llamadas, mensajes recuperados. Roberto señaló que Ángela había mantenido comunicación con el notario antes del fallecimiento de Carmen y había realizado un pago importante a un individuo en el centro médico donde tuvo a su bebé. Marisol, que había llegado sin hacer ruido, preguntó sorprendida: ¿en el hospital? ¿Por qué?, inquirió Santiago, al fin comprendiendo cómo acceder al historial médico de tu hermana. Antes de trazar su estrategia, era necesario averiguar la identidad del progenitor. Roberto agregó que había información adicional. Aunque el testamento original se perdió, las réplicas digitales aún están disponibles. Aquí tienes todo. El documento recuperado validaba la intención de Carmen. Marisol asumiría el rol principal de tutora, mientras Santiago, como padre reconocido con todos los derechos, solo lo sería si mostraba un genuino compromiso con la crianza. Santiago concluyó que esto evidencia que Ángela falsificó el testamento y destacó la importancia de comprender por qué está tan interesada en un bebé al que ni siquiera le agrada. Mientras Marisol se encontraba concentrada en la lectura de las últimas páginas, su rostro perdió color de repente. Debido a esto, indicó una disposición: Carmen recibía beneficios de un fideicomiso familiar. Al fallecer, la totalidad de los recursos se transfieren de inmediato a Mateo, bajo la supervisión de su representante legal hasta que alcance la mayoría de edad. Santiago se quedó inmóvil, como si hubiera sido convertido en piedra. ¿Cuál es la cantidad en cuestión? Marisol murmuró que eran 12 millones de dólares. Jamás hizo referencia a eso. Es característico de Carmen retener lo relevante. Con renovado ímpetu, planificaron su táctica para el próximo día. Mientras Roberto coordinaba con el fiscal, Santiago y Marisol se alternaban para descansar, manteniendo una vigilancia constante sobre Mateo. Al inicio del día, Santiago descubrió a Marisol descansando en el sofá al lado de la cuna, con su mano todavía cuidadosamente sobre el bebé. Observó la escena por un breve momento, sintiendo una emoción completamente nueva para él. No se trataba simplemente de cariño, ni siquiera de anhelo. Se trataba de posesión. Con delicadeza, tocó levemente el hombro de Marisol para despertarla. Le dijo en voz baja: es momento de alistarnos. Hoy finalizamos con esta situación. Mientras todavía estaba somnolienta, ella asintió con la cabeza y Santiago no pudo evitar darle un beso. Un beso que no se asemeja a la intensidad física de encuentros previos. Un individuo lleno de potencial. En poco tiempo, la segunda comparecencia resultó desoladora para Ángela. Tras analizar las pruebas expuestas por el fiscal, revisar la documentación pertinente y emitir un veredicto firme,
el juez tomó una decisión. El tribunal decide conceder la custodia total de Mateo del Valle Ramírez a sus tutores legales, Santiago del Valle y Marisol Ramírez de Valle. Se rechazan todas las demandas de la señorita Montero y se dispone una pesquisa por la falsificación de documentos y el fraude en el proceso legal. De la sorpresa a la furia más intensa evolucionó la expresión de Ángela en un instante. Mientras era conducida por los guardias, exclamó con determinación: «Esto no se acaba aquí. Jamás llegarán a ser considerados una familia de la realeza. Todo es una mentira y los dos son conscientes de ello». A pesar de surgir de sentimientos negativos, sus palabras pusieron al descubierto una verdad que ninguno de los dos había querido enfrentar. Al volver a su hogar, la sensación de triunfo era agridulce. Mientras Mateo descansaba tranquilamente, sin darse cuenta del conflicto en el que se había visto envuelto sin querer, ellos guardaban silencio incómodo. Santiago sugirió festejar, sirviendo 2 copas de vino. «Hemos obtenido la victoria». «Así es», contestó Marisol sin prestar mucha atención. «Mateo no corre peligro». «Sin embargo», preguntó, notando la incertidumbre en su tono de voz. Un profundo suspiro escapó de sus labios. Ángela estaba en lo correcto en cierto aspecto. Todo empezó como una farsa, un acuerdo conveniente. Santiago no tocó su copa. Expresó su confusión al decir que ya no puede distinguir entre la realidad y lo acordado, mientras evitaba el contacto visual. ¿Son verdaderos los besos y las noches que compartimos, o simplemente son representaciones para reforzar nuestra coartada? Entre ellos surgió una pregunta que resultaba tanto apremiante como difícil de ignorar. Santiago trató de contestar, pero las palabras se negaban a salir de su boca. Durante toda su existencia, se había dedicado a negociar, analizar riesgos y valorar ventajas. Traducir emociones a palabras precisas era algo nuevo para mí. Marisol seguía presionando. Quería definiciones claras. ¿Cuál era mi papel en su vida? ¿Acaso solo la tía de su hijo? ¿Una compañera por conveniencia? ¿Una simple aventura pasajera? ¿Qué significaba yo para ella? Él dio inicio a la conversación, pero fueron interrumpidos de repente por el teléfono. La comunicación fue breve. Sin embargo, la reacción de Santiago se tornó en un profundo temor. Murmuró: «Es Mateo. Está ardiendo en fiebre, la cuidadora lo está llevando de urgencia al hospital». Todo se paralizó en el planeta. Ante la única verdad innegable, desaparecieron todas las interrogantes, incertidumbres y revelaciones pendientes. Los dos sentían un amor profundo por ese pequeño ser. Se dirigieron rápidamente al hospital como si estuviera en juego su propia existencia. En la sala de emergencias pediátricas, la vista de Mateo con cables conectados, su rostro sonrojado a causa de la fiebre, les impactó profundamente. El doctor informó que se trataba de una infección respiratoria aguda. «Es urgente que tomemos medidas de inmediato». En la fría sala de espera, vivieron los momentos más interminables de sus vidas. Fue en ese lugar, iluminado por luces fluorescentes, donde desaparecieron todas las máscaras. Marisol, con lágrimas deslizándose por su rostro, preguntó en voz baja: «¿Si algo pasa?». Santiago rodeó a la persona con sus brazos, su rostro mojado por las lágrimas. Le aseguró que no le sucedería nada. Posee una gran fortaleza, al igual que su madre y su tía. Con sus frentes juntas, experimentando el temor más ancestral de los progenitores, Santiago encontró la solución que previamente le había resultado difícil expresar. «Fue contigo que decidí estar», susurró cerca de su cabello. De manera espontánea, sin haberlo planeado previamente. «Sin embargo, fui yo quien te escogió a ti, Marisol». Rechazo total al acuerdo, no aprobación de la conveniencia. «Para ti». Con una expresión de vulnerabilidad y esperanza, ella lo observó y preguntó: «¿Qué sucede si no da resultado?». «Nuestras diferencias son tan marcadas», contestó con seguridad. «Tenemos algo que nunca he tenido en mis años de emprendimiento exitoso». «¿Qué es?». «Es algo tan valioso que estaría dispuesto a sacrificarlo todo para resguardarlo». Marisol se encontró con la llegada del día mientras sostenía a Mateo, quien dormía plácidamente. Después de una noche llena de inquietud,
Alrededor de las 4 de la madrugada, la fiebre finalmente había disminuido. Mientras descansaba en la butaca al lado de la cama del hospital, Santiago se removía incómodo, manteniendo su mano unida a la de ella. Durante la visita matutina, el médico informó que la crisis había quedado atrás. Es factible que lo entreguen en su domicilio más tarde. El alivio se percibía en el ambiente como si fuera tangible. Marisol susurró, una vez más a solas, que era necesario entablar una conversación. Respecto a tus palabras de la noche pasada, Santiago se enderezó de golpe, mostrando de inmediato su atención. Todas las palabras resultaron verídicas. Contestó sosteniendo al niño, describiendo el instante como un momento de fragilidad. El temor puede generar confusión, o aclararlo todo, respondió, aproximándose para tomar asiento en el borde de la cama. Ángela, el documento legal, las disputas. Esa era pura algarabía. Anoche, al presenciar la lucha de Mateo, me di cuenta de lo que verdaderamente tiene valor. Los dedos recorrieron con suavidad la mejilla del bebé que dormía. Expresó que solía pensar que el triunfo se evaluaba a través de compras y uniones. Siempre me ha resultado un enigma el aprecio que Carmen le daba a lo sencillo. Una cena hecha en casa y un atardecer no eran suficientes para mí. Sus labios se curvaron en una triste sonrisa. Ahora entiendo que era yo quien no lograba percibir lo esencial. En silencio, Marisol contemplaba la escena, mientras su corazón oscilaba entre la ilusión y el temor. Al final, expresó, tus palabras reflejan la intensidad del instante. Dentro de pocas semanas, te darás cuenta de que venimos de realidades distintas. Lo único que nos conecta es Mateo. Santiago sugirió algo mientras acariciaba delicadamente su barbilla. Permitamos que sea el transcurso del tiempo el que determine cuál de nosotros tiene la razón. Sin obligaciones, sin estrategias a largo plazo. Tan solo los tres de nosotros, explorando nuestra unión. Las lágrimas se agolparon en los ojos de Marisol mientras brillaban. Plantear la posibilidad de que la relación no funcione fue su propuesta. Ante esto, expresó con sinceridad que, en caso de separarse, al menos lo harían con la certeza de haberlo intentado de corazón. Valoró la idea de haber experimentado algo auténtico en lugar de una simulación cómoda. La propuesta se mantuvo en el aire entre ellos, marcando un cambio respecto a los contratos y pactos que habían regido su vínculo hasta ese momento. Al final, asintió con decisión. Sin embargo, requiero tiempo para reflexionar, para asegurarme de que esto va más allá de simples muestras de gratitud o alivio momentáneo. Santiago asintió en señal de acuerdo con lo que le habían pedido. Al cabo de 3 días, Marisol preparaba su equipaje de mano mientras Santiago la miraba desde la entrada, guardando claramente sus reservas. Solo será por unos días, le dijo ella. Requiero organizar mis ideas. Alejado de la residencia de tu universo. Nuestro universo, rectificó con delicadeza. Exactamente ahí radica la cuestión, contestó. Es verdaderamente de nuestra propiedad. Mi estadía aquí es temporal. Al llegar el taxi, Santiago sostenía a Mateo y le enseñaba a despedirse agitando su manita. Con sencillez, expresó, estaremos aquí esperándote. El recorrido hacia la residencia de su niñez en Veracruz estuvo lleno de una vorágine de memorias y reflexiones. La casita junto al mar que los padres habían erigido con tanto trabajo lucía más pequeña ahora, pero aún conservaba su genuinidad. Al encontrarse con la protagonista, doña Lupe no pudo contener su entusiasmo habitual y le mostró con alegría diversas revistas de famosos donde aparecía destacada. La joven contemporánea que conquistó al empresario de la hotelería. Marisol hojeaba las revistas con asombro, viendo cómo su vida se transformaba en un relato romántico para el disfrute de todos. Le dijo a Lupe, no es tan perfecto como lo muestran. Siempre es así, querida mía, contestó la anciana con su conocimiento. Pero háblame. ¿Tu rostro se ilumina al recordarlo? Todas las reflexiones complejas que tenía se desvanecieron con una simple pregunta. Ciertamente, una sonrisa se dibujaba en su rostro cada vez que venía a su mente la imagen de Santiago intentando preparar un biberón a altas horas de la noche, o el brillo de orgullo en sus ojos cuando Mateo agarró su dedo por primera vez. Los días transcurrieron con calma.
Recorría la orilla del mar, se acercaba al sepulcro de sus progenitores, y al caer la noche, se comunicaba con Santiago a través de videollamadas para contemplar a Mateo. Al final de cada charla, siempre se despedían con un "te echamos de menos" que no dejaba de rondar en su mente hasta el amanecer. En el sexto día, mientras disfrutaba del ocaso en la costa, su móvil recibió una notificación de Elena, quien solía trabajar con él en el salón de belleza. ¿Has observado quién está causando alboroto en la estación de autobuses? Se incluyó una imagen desenfocada de Santiago sosteniendo a Mateo, rodeado de personas interesadas que sin duda identificaban al reconocido empresario. Deprisa se acercó Marisol a la estación. La escena resultaba de lo más surrealista. Santiago del Valle destacaba entre los demás pasajeros con su atuendo informal de jeans y una camiseta básica, mientras sostenía a Mateo, quien llevaba un diminuto sombrero para resguardarse del sol. ¿Por qué estás en este lugar? Marisol jadeaba al llegar hasta ellos. Con una sonrisa a medias, contestó, pensaba consultarte eso mismo. Creí que regresarías el día de ayer. Requería de una mayor cantidad de tiempo. Expresó de manera sencilla, tenía la necesidad de encontrarte. Los dos requeríamos de ello. Mateo canturreó alegremente al verla, alargando sus pequeños brazos hacia ella. Santiago expresó su impaciencia, mientras Marisol rodeaba con sus brazos al niño. Estos días han resultado ser muy reveladores. ¿Podrías proporcionar más detalles sobre los reveladores que mencionas? Explicó que Cynthia había devuelto la mansión a su estado original. Un lugar desocupado lleno de artículos costosos. Fue solo cuando ustedes llegaron que me di cuenta de que este lugar nunca había sido un hogar. Marisol luchaba por mantener su resistencia, la cual se debilitaba con cada expresión. Sorprendió a ella con su declaración de que había llegado a una resolución. Dijo Santiago. Tengo en venta la casa grande. ¿Cómo? Sin embargo, sientes un gran cariño por esa vivienda. Corrigió diciendo que amaba lo que simbolizaba, el triunfo y la posición social. Sin embargo, me di cuenta de que me inclino hacia un sitio que tenga un valor especial para nosotros, un inicio fresco. El gentío que la rodeaba parecía haber desaparecido. En ese instante detenido, solo estaban presentes esos tres. Cuando llegaste a mi hogar, ya no era la misma persona que solía ser. Cada día doy gracias por ello. Marisol percibió cómo se desplomaban los últimos obstáculos. El hombre, sincero y vulnerable, se encontraba a una gran distancia del empresario arrogante que había encontrado anteriormente. Santiago, además, comentó mientras extraía un sobre de su bolsillo. Adquirí un excelente hotel en las cercanías, justo en la costa, tal como siempre imaginaste, con el propósito de materializar el hotel boutique que Carmen plasmó en sus cuadernos. Con manos temblorosas, Marisol agarró el sobre. ¿De qué manera? Los hallé dentro de sus pertenencias. Eran realmente excepcionales. Mostró una sonrisa. Me gustaría que fueras mi compañera de negocios, no mi subordinada ni mi pareja por interés. Igualmente. El plan era ambicioso pero a la vez cercano, un hotel que celebrara las tradiciones de ambos, con Carmen inmortalizada en cada aspecto de la arquitectura. Incrédula, preguntó por qué se llevaría a cabo esa acción. Santiago agarró su otra mano, entrelazando los dedos con total naturalidad. Con una sinceridad abrumadora, contestó, porque siento amor por ti. Deseo que Mateo crezca con la convicción de que los anhelos de su madre y los principios de su tía tienen la misma relevancia que los míos. Las palabras que Marisol tanto había temido escuchar resonaban ahora con una verdad que no podía negar. Ella señaló que todavía hay mucho por conocer entre ambos. Asintió, afirmando que era toda una existencia. Al atardecer, los tres pasearon por la costa mientras el sol se ocultaba en el horizonte. Mateo tartamudeaba con alegría, sintiéndose protegido por aquellos que ahora sin duda alguna eran sus progenitores. Mientras contemplaban la puesta de sol, Marisol reflexionó sobre cómo nunca deseó vivir de esa manera. Siempre he optado por la libertad y la espontaneidad en lugar de seguir planes detallados y estructuras cuidadosamente planificadas para el futuro. Santiago depositó un suave beso en su frente. ¿Qué sigue? Marisol observó a Mateo,
quien contemplaba con admiración los tonos del firmamento, y después a Santiago, cuya mirada reflejaba una devoción inalcanzable para cualquier acuerdo formal. Expresó con una sonrisa que ahora comprendía que hay decisiones que no se toman de forma consciente. En ocasiones, la vida tiene un sabor que supera nuestra comprensión. Sin querer, te seleccioné. Ambos. Finalmente, el sol se ocultó en el horizonte, poniendo fin a una etapa y marcando el inicio de otra totalmente sorpresiva. Un documento no redactado con tinta oficial en hojas con membrete, sino con sonrisas de niños, discrepancias sinceras y besos que confirmaban compromisos genuinos a diario. El amor auténtico no se basa en un acuerdo legal, sino en una decisión que se toma día a día. Una promesa que Santiago y Marisol estaban listos para cumplir de por vida, sin posibilidad de retractarse. Y de esta manera culminamos nuestro relato. Es tu turno ahora. ¿Desde qué parte del planeta nos estás leyendo en este momento? ¿Te encontrabas tan absorto que ni siquiera recordaste tu café enfriado? ¿Acaso suspiraste tanto por Santiago que tu pareja ya te observa con desconfianza? Si quedaste cautivado por esta montaña rusa de sentimientos entre un adinerado temeroso de los pañales y una estilista con carácter firme, no dudes en compartirlo con nosotros. Como Marisol bien sabe, en ocasiones las historias más increíbles surgen cuando menos te lo esperas. Estamos aguardando. Como un recién nacido frente a la residencia de un empresario hotelero de renombre.